Bien, continuamos entonces. Ahora vamos a examinar la interrupción civil. El artículo 2518 nos dice que se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503. Entonces, ya tenemos claro de la clase anterior que la interrupción natural, al igual que la interrupción civil, hacen perder todo el tiempo ganado de prescripción. Y tenemos también diametralmente claro que la interrupción natural se produce cuando cesa la inactividad del deudor, reconociendo expreso tácitamente la obligación. Como por ejemplo, si el deudor solicita prórrogas, si hace abonos a la deuda, si pagas intereses a la deuda, o como lo vimos en los ejemplos que mencioné, si envía una carta diciendo, mire, reconozco la deuda y formulo el siguiente plan de pago. Ahora, la interrupción civil. Requisitos para que ella pueda llegar, para que pueda ser operativa. Uno, primero, la existencia de una demanda judicial. La ley dice claramente demanda judicial. Dos, que esta demanda sea notificada. Y tres, que no se haya producido ninguna de las situaciones previstas en el artículo 2503. Esto es, que no haya tenido lugar el abandono del procedimiento, el desistimiento de la demanda, la sentencia absolutoria en favor del demandado o que la demanda no haya sido, que haya sido notificada de modo irregular. Veamos cada uno de estos requisitos. Demanda. La ley dice claramente, se interrumpe civilmente por la demanda judicial. Ahora bien, aquí lo que interesa es lo siguiente. Aquí tenemos que entender que la ley, cuando se ha referido a la expresión demanda judicial, está tomando este requisito en un sentido amplio. Es decir, no sólo aquella presentación que cumple con los requisitos del artículo 254 del Código de Procedimiento Civil, sino que también con respecto a cualquier otra gestión judicial que sea demostrativa del interés del acreedor en orden a hacer efectivo su derecho. Por eso, por lo tanto, nos puede servir, además, o ha de ser entendida como demanda judicial, la medida prejudicial o la solicitud de medida prejudicial precautoria. O sea, cualquier escrito donde el acreedor deje en claro que su intención es cobrar, hacer efectivo el crédito, debemos entenderlo que se asimila a la expresión, a la voz demanda judicial. En segundo lugar, para que se interrumpa civilmente la prescripción, es fundamental que la demanda esté notificada. O sea, a ver, y esta notificación tiene que ser realizada antes del vencimiento del plazo de prescripción. Sobre esta materia es interesante tener en cuenta lo que al respecto ha dicho la jurisprudencia. Sobre este punto les voy a compartir sentencias de la Corte de Apelaciones de Santiago de 17 de marzo de 2020, son las sentencias de hace muy poco, rol 15.901-2018, y la sentencia de 24 de octubre de 2019 de rol 12.487-2019. A ver, ¿qué dicen los fallos? En cuanto al momento en que se produce la interrupción, el artículo 2518 en lo pertinente expresa que
Se interrumpe civilmente por la demanda judicial, salvo los casos enumerados en el artículo 2503. Esta última disposición también en lo pertinente señala que solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción y ni aun él en los casos siguientes. 1. Si la notificación de la demanda no ha sido hecho en forma legal. Concluye indicando que, en estos tres casos, se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. De manera tal que existe razón de texto legal para sostener que para la interrupción civil de la prescripción es necesaria la notificación legal de la demanda. Un autor, Barros Errázuriz, agrega: la prescripción se interrumpe por la notificación de la demanda judicial porque las resoluciones judiciales solo producen efectos en virtud de la notificación. La Corte Suprema, ¿qué había dicho en fallos anteriores? Que sobre la interrupción civil de la prescripción ha de señalarse que el artículo 2503 del Código Civil, precepto que trata de la usucapión, es aplicable a la prescripción liberatoria precisamente por remisión del artículo 2518 y que por lo mismo resulta indisociable de este que interrupción civil es todo recurso judicial intentado por el que se pretende verdadero dueño de la cosa contra el poseedor, añadiendo en su inciso segundo que solo el que ha intentado este recurso podrá alegar la interrupción, ni aún en los casos siguientes. Y ahí viene lo que ya leímos: si la notificación de la demanda no ha sido hecha en forma legal y todavía expresando en el inciso tercero, en estos tres casos se entenderá no haber sido interrumpida la prescripción por la demanda. A contrario sensu, legalmente notificado el recurso judicial a que se refiere la disposición citada, se interrumpe toda prescripción, adquisitiva o extintiva, salvo que la ley contenga una norma diversa, en virtud obviamente del llamado principio de la especialidad. A ver, sobre este tema también es interesante considerar lo siguiente. La Corte de Apelaciones de Chillán, en una sentencia de 25 de abril de 2019, rol 543-2018, sostuvo en el considerando 16 lo siguiente: que al efecto la doctrina ha sostenido lo siguiente. La mayoría de los autores y los fallos de nuestros tribunales han manifestado que no basta la presentación de la demanda, sino que es necesaria la notificación, y en la forma legal, dentro del plazo de forma que la interrupción se produce no con la presentación de la demanda, sino al instante de su notificación. Y aquí se transcribe la opinión que el profesor Ramón Domínguez Águila hace en su obra sobre prescripción extintiva. Por lo tanto, no basta con la mera presentación de la demanda, sino que se hace necesario e ineludible la notificación de ella antes del vencimiento del plazo de prescripción. Y el tercer y último requisito, ya hicimos la referencia, no hay que estar en alguna de las situaciones que prevé el 2503, que ya lo señalamos. Es decir, cuando la demanda no ha sido notificada en forma legal, cuando se ha decretado el abandono del procedimiento, cuando el actor se ha desistido de la demanda o cuando el demandado obtuvo sentencia favorable. ¿Cuáles son los efectos de la interrupción? Hacer perder todo el tiempo que se llevaba ganado. Entonces, ¿a quién favorece? Al acreedor. ¿A quién perjudica? Al deudor. Esta regla tiene algunas excepciones. En primer lugar, en materia de solidaridad. 2, en materia de obligaciones indivisibles. Ahora voy a comentar con ustedes lo siguiente. ¿Qué pasa o qué efecto produce la interrupción de la prescripción
de la obligación principal versus la prescripción de la obligación accesoria. Sobre este punto, nosotros ya hemos conversado en clases anteriores sobre esta idea del llamado tercer poseedor de la finca hipotecada. ¿Quién es el tercer poseedor de la finca hipotecada? Es la persona que constituye una hipoteca sobre un bien propio para garantizar obligaciones ajenas. Y dos, quien compra una propiedad hipotecada. Ese es el tercer poseedor de la finca hipotecada. Entonces, cuando estamos ante esta figura del tercer poseedor de la finca hipotecada, es posible visualizar, por un lado, al deudor principal o directo y al constituyente hipotecario. Entonces, ¿qué ocurre si se interrumpe la prescripción respecto del deudor directo? ¿Eso impacta o no impacta en el tercer poseedor de la finca hipotecada? Bueno, nuestra jurisprudencia está claramente conteste en que si se interrumpe civil o naturalmente la prescripción de la acción principal, ello alcanza a la acción hipotecaria. Corte de Apelaciones de Concepción, 23 de marzo de 2020, rol 2522-2019. Entonces, ¿y por qué? Simplemente por el principio de lo accesorio. O sea, evidentemente, lo accesorio sigue la suerte de lo principal. Por lo tanto, si mañana se interrumpe la prescripción respecto del deudor principal, se va a ver interrumpida la prescripción también respecto del constituyente hipotecario. Otro tema. ¿Cabe en materia de prescripción extintiva la suspensión? Sobre este punto debemos retrotraernos a algo que conversamos el año pasado. Acuérdense ustedes que la prescripción adquisitiva puede ser ordinaria o extraordinaria y constituye requisito de la prescripción adquisitiva ordinaria la suspensión. ¿Y qué decíamos? Que este es un beneficio para ciertas personas respecto a las cuales no corre prescripción. Bueno, entonces, la suspensión de la prescripción es un beneficio especial que la ley otorga a determinadas personas, que son las indicadas en el artículo 2509, de que no corre plazo de prescripción en su contra. El 2520, que es norma aplicable a la prescripción extintiva, nos dice lo siguiente. La prescripción que extingue las obligaciones se suspende en favor de las personas enumeradas en los números 1 y 2 del artículo 2509. ¿Y quiénes son los del número 1 y 2? 1. Los menores, los dementes, los sordos o sordomudos que no pueden darse a entender claramente, y todos los que estén bajo potestad paterna o bajo tutela o curaduría. Y 2. La mujer casada en sociedad conyugal mientras dure la sociedad conyugal. Pero la regla nos adiciona lo siguiente. Transcurridos 10 años, no se tomarán en cuenta las suspensiones mencionadas en el inciso precedente. O sea, esta es una suspensión en favor de las personas del numeral 1 y numeral 2 del 2509, pero solo por un lapso de tiempo no superior a los 10 años. Entonces, respecto de estas personas, no corre prescripción. A su favor, la prescripción queda suspendida. ¿Y por qué? Porque estas personas no pueden alegarla, pues. Esa es la razón de ser. Ellos no podrían, frente a una demanda,
oponer la excepción de prescripción. Por esa razón que respecto de ellos, los plazos quedan suspendidos, no corre prescripción. Paralelo entre suspensión e interrupción, esto es muy sencillo. Semejanza primero. Tanto la interrupción como la suspensión actúan sobre el transcurso del tiempo de la prescripción. Diferencias. Fundamento. En la interrupción, las partes rompen el silencio o la inactividad de la relación jurídica. La suspensión es más bien un beneficio otorgado a personas a quienes la ley considera imposibilitadas para poner fin a la inactividad. 2. La interrupción puede operar a favor de cualquier persona, la suspensión solo a favor de quienes está establecida. Repito, número 1 y 2, 2509 versus 2520. 3. La interrupción hace perder todo el tiempo, la segunda impide que corra el plazo. 4. La interrupción no tiene límite de plazos, la suspensión sí, no se toma en cuenta pasados 10 años. Y 5. La interrupción es común a toda prescripción, la suspensión no tiene lugar en las de corto tiempo. Y por último, vamos a estudiar el requisito del plazo o tiempo de prescripción, que, tal como lo dice la lámina, es el requisito característico de la prescripción. A ver, en materia de plazos, nosotros debemos tener en cuenta lo siguiente, que intentando una lógica de sistematización, podemos decir que lo relativo al plazo de prescripción, podemos estudiarlo realizando la siguiente distinción. Prescripciones de largo tiempo, prescripciones de corto tiempo y prescripciones especiales. Repito, prescripciones de largo tiempo, prescripciones de corto tiempo y prescripciones especiales. En nuestra próxima sesión vamos a abordar cada una de ellas. Muchas gracias.